Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este taller Estrategias de Implementación de la Norma 035, Riesgos Psicosociales. El día de hoy nos acompaña el ponente, el licenciado Sergio Fragoso, a quien le damos la más calurosa bienvenida. Muchas gracias, licenciado. No, El igual, muchas. licenciado Sergio Cardoso es consultor, asesor e instructor. Cuenta con maestría en la Universidad de Anáhuac, MBA especialidad Capital Humano, licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México y máster en Dirección Comercial de Marketing y Ventas por la Universidad Europea de Madrid. Un gusto tenerlo aquí presente. Muchísimas gracias. Pues gracias por la presentación. Que bueno, pues la idea es que tengan un poquito mi trayectoria. Me he dedicado mucho a la capacitación y consultoría en materia de recursos humanos. Y bueno, pues propiamente aquí vamos a empezar el taller. Esta presentación se les va a compartir al final. Yo les voy a, tanto la parte del staff les puede mandar la presentación y si ustedes gustan alguna información junto con la presentación, les voy a dar mis datos al final para que me la soliciten. Entonces, voy a iniciar, pues ahora sí que planteando cuál es el objetivo de este webinar, que puntualmente es como un pequeño taller, ¿no? De la implementación. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengan, está el chat abierto para que pues me hagan allí alguna serie de cuestionamientos, ¿no? Aquí está mi página, o que ya hicieron la presentación, bueno, pues aquí está mi página sergiofragosomendoza.com por si quieren conocer un poquito más de un servidor. Y ahorita pues ya me quisiera ir directamente al objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Darles a ustedes cuáles son las estrategias ya puntuales de cómo se tiene que implementar la norma. La norma ya tiene casi 3 años. Yo en estos 3 años me he dedicado pues, a apoyar, a asesorar a empresas dentro de la implementación de la norma y me he encontrado con muchas fallas, desconocimiento, porque la gente no se ha actualizado o la gente no lo ha implementado de manera correcta o tiene algunos conceptos o ideas pues totalmente fuera del contexto de los lineamientos que marca la norma. Entonces, ahorita puntualmente ya no me voy a enfocar a hablar de la norma técnica, sino ya de cómo se debe de implementar, qué acciones y qué líneas de trabajo tienen que tener ustedes ya desarrolladas, porque las inspecciones a partir del año pasado se empezaron a liberar por parte de la Secretaría de Trabajo y es una norma pues que tiene mucho rigor porque sí se van mucho, ya no tanto a la política ni a la encuesta, se van ya al tema de estrategias, ¿no? Y puntualmente esa es la idea, poderles decir a ustedes cuáles son las líneas que tienen que ustedes desarrollar para que cualquier inspección, tanto interna como externa, pues puedan cumplir con los parámetros de la norma técnica, ¿no? Y ese es el objetivo general. Bueno, yo dividí el webinar en 3 bloques. Voy a hacer rápidamente un marco general porque seguramente hay mucha gente que ya se olvidó de la norma y cuáles son los puntos clave. Después voy a explicar en el segundo bloque ya cuáles son las acciones de implementación y en la última parte pues la revisión documental. En esta norma, pues puntualmente siempre nos piden las evidencias, los documentos, y aquí tenemos que tener un buen soporte porque es parte de lo de la revisión que se hace, sobre todo cuando viene por parte de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Entonces, yo dividí el webinar en estos 3 bloques, cada uno lo voy a ir detallando, pues para que ustedes tengan un poquito el contexto, ¿no? Y bueno, dentro de la norma 035, yo les comentaba al inicio que, bueno, pues ya tiene 3 años. Ya ahorita las inspecciones ya no te perdonan que no lo hubieses implementado, independientemente de que pues, hemos pasado por situaciones de COVID, de pandemia. Ya tuvimos 3 años. Durante el primer año se dio como un margen de tiempo para que las empresas conocieran la norma, la implementaran. Y venció desde el octubre del 2020. Entonces, ya ahorita, pues de las inspecciones ya se van mucho a rigor, se van mucho a profundidad porque pues ya hubo un margen de tiempo en el cual, bueno, pues las empresas pues puntualmente ya tuvieron el margen de maniobra para poderlo desarrollar, ¿no? Ahora, esta norma aplica para todos los sectores y empresas. Sí, la supervisión está dirigida por los inspectores de la STPC. Las auditorías son muy enfocadas a la documentación ya ahorita en este punto. Y algo que también se debe de cubrir mucho en esta norma, el tema de capacitación al personal. Esta norma ahorita lo vamos a ver más adelante como una estrategia, hay que capacitar tanto a los líderes como a los gerentes, como a las áreas de staff, como puntualmente a todo el personal debe de estar involucrado, ¿no? Entonces, todos estos puntos son muy importantes porque ahorita ya la revisión pues va muy enfocada a ir detallando cada evidencia que se tiene al respecto, ¿no? Y bueno, las inspecciones, bueno, sí, las multas llegan desde 21,000 hasta 400,000 pesos, va a depender de la gravedad de la falla o de la implementación. La verdad es que los clientes que yo tengo y que he asesorado,
pocos han tenido, tienen observaciones, pero no han tenido multas. Y me ha tocado clientes que de repente me llaman, que me dicen, oye, pues fíjate que a tal empresa la multaron y que las multas pues salen bastante pues, onerosas, ¿no? Y a veces cuesta más económico y más fácil implementar bien la norma que pagar una multa, ¿no? Entonces, sí están muy fuertes las multas, hay que cumplir, ¿no? Para tener este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante, ustedes saben que estamos dentro del TEMEC y el sector laboral pues está muy inmerso a todo lo que es los derechos de los trabajadores, entonces sí se viene mucha presión en este año y el próximo porque no se ha cumplido mucho dentro de los parámetros que se establecieron dentro de este acuerdo, entonces sí es importante que cumplamos porque pues aparte de que es un requisito que tenemos que tener legal, pues también aquí la presión de Estados Unidos y de Canadá para que la empresa puede implementar la norma, porque parte de ese acuerdo se estableció mucho el tema laboral, ¿no? Y bueno, dentro de la aplicación de la norma, bueno, pues aquí es importante que nosotros como área de recursos humanos, que somos pues puntualmente los protagonistas de la implementación, pues tengamos aquí pues una capacitación al personal, que la encuesta ya esté aplicada, que ya tengamos los resultados y que ya en función de la encuesta, de los datos que se generaron y la matriz de riesgos que se determinó, ya poder allí desarrollar todas las líneas de trabajo que involucren pues a todo el personal, ¿no? Entonces, ahorita dentro de este enfoque, ya a los 3 años de la implementación, ya tenemos que tener un buen avance, sobre todo ya en materia de estrategia, ¿no? Y es algo que ahorita, pues, la autoridad nos va a pedir ampliamente, nos va a decir, bueno, ¿cuándo aplicaste la encuesta? Ah, pues en el año 2020. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál fue la matriz de riesgo? ¿Qué estrategias implementaste de capacitación, de sensibilización, de normatividad? Que ahorita se las voy a detallar. Entonces ya es importante que ahorita pues tengamos bien el conocimiento amplio, qué es lo que tenemos que estar ya ahorita como documentos y evidencias para que cualquier revisión pues tengamos el cumplimiento, ¿no? Ahora, dentro de esta norma, un poquito para ponerles el contexto, pues hay 3 guías. La guía número 1, que es la guía de referencia, donde se aplica para lo que son los eventos traumáticos. La guía de referencia 2, que se aplica dependiendo del número de personal, de 1 a 15, de 16 a 50, y de 50 empleados hacia arriba, pues la guía de referencia 3. Aquí hay que tomar muy en cuenta toda la parte técnica de la norma. Tengo que evaluar cuánto es el personal que yo tengo, para poder aplicar obviamente la guía de referencia. Si tengo hasta 50 personas, nada más aplico la guía de referencia 2. Si ya rebaso esa plantilla, pues tengo que aplicar la guía de referencia 3. Y si he tenido personas o personal que ha tenido eventos traumáticos severos, aplico la guía de referencia 1. Entonces, es muy importante que lo tomemos en consideración porque de esto, pues, se genera obviamente la aplicación de la encuesta y es un parámetro que sí lo tenemos que tener bien establecido, ¿no? Y bueno, una vez que ya implementamos la encuesta, a la par, pues tenemos que aplicar la política de riesgos. Esta política tiene que estar totalmente documentada, publicada, difundida y debe haber una sensibilización a la norma porque es importante y es una evidencia que nos piden puntualmente. En el primer año fue el primer documento que pedían. Después de la encuesta, lo que pedía la autoridad, a ver, enséñame tu política y cómo se difundió de manera interna. Ya ahorita, pues eso es parte de un requisito y un documento que ya lo tenemos que tener ya dado por hecho, ¿no? Entonces, la política de riesgos, el cuestionario aplicado, la matriz de acciones que se genera después de la encuesta. Después de que ya apliqué la encuesta, hay una matriz, yo le llamo matriz de riesgos o matriz de acciones, donde tenemos qué parámetro obtuvimos dentro de los resultados. Y ya puntualmente dentro de lo que vamos a ver ahorita es el plan de trabajo, que son las estrategias que exige la norma como parte de ese resultado y de esa evidencia y de esa matriz que consecuentemente tenemos que tener ya ahorita pues ya implementado, ¿no? Entonces, son estas 3 acciones que parten de base para poder desarrollar todas las estrategias. Yo con los clientes que he tenido, pues va a depender, cada empresa tiene diferente tipo de resultados, ¿no? De la encuesta 035. Hay empresas que ya tienen muchos avances, hay empresas que no tienen nada y hay empresas que están en un punto medio. Entonces, va a depender las estrategias en función de lo que la matriz arroja. Es como un clima laboral, por ponerlo en ese contexto. Va a depender qué clima, qué parámetros te arroja débiles y fuertes para que tú trabajes, pues ya lo que son estrategias de desarrollo organizacional o de capacitación. Igual pasa en esta implementación de la norma. De la matriz de acciones, pues yo tengo que derivar ya ciertas líneas de trabajo que puntualmente sean el enfoque que pide la norma, ¿no? Ahora, esta es la matriz que yo les comentaba. Una vez que yo apliqué la encuesta, de acuerdo a
al número de plantilla y la aplicación del cuestionario, bueno, pues aquí ya me arroja este resultado, que este también es el segundo documento que tenemos que tener ya documentado y obviamente con todos los lineamientos, porque es lo que nos va a marcar la línea, las estrategias de formación, de capacitación, sensibilización. Entonces, pues aquí dentro de esta matriz, bueno, que yo le llamo matriz de riesgos, bueno, son 5 niveles, y aquí la autoridad lo que va a pedir, oye, ¿en qué nivel está la encuesta y la implementación? Ah, pues mira, salimos en el nivel alto, muy alto, medio, bajo, nulo. Entonces, ya derivado de este semáforo o de este color o de este nivel de riesgos, yo ya tengo que determinar una estrategia, pues que vaya obviamente a disminuir ese riesgo. Y esto puntualmente es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ya lo tenemos que tener como de base, ya lo tenemos que tener mapeado sobre la mesa. Y si salimos en un muy alto, pues hay que trabajar fuertemente, ¿no? Porque allí, si estamos en el último nivel, pues es donde más tenemos que trabajar muchas estrategias, ¿no? Que pues puntualmente nos van a ayudar a que se pueda implementar la norma, ¿no? Y bueno, y aquí puntualmente, bueno, dentro de esta matriz, bueno, hay muchos softwares que han salido a partir de esta implementación. Es muy importante que ustedes en cualquier software, cuando son una plantilla de menos de 300 personas, hay mucha gente que lo hace en Excel con los parámetros que marca la norma. Y hay empresas que compran un software, un hardware, donde ya suben los datos, mandan la encuesta y automáticamente les arroja los datos. Aquí es algo muy importante. Independientemente de cualquier, en Excel o sea a través de un software ya especializado, pues tenemos que tener esta matriz, tenemos que tener aquí bien los indicadores, tenemos que tener bien los niveles de riesgo, porque es algo que tenemos que tener ya como parte de este proceso, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que busquen un buen software y que les manden, porque me ha pasado que de repente les dan hasta gratis el software y no cumple con los parámetros y sobre todo con la matriz. Nada más es como una encuesta laboral y no te manda la matriz que puntualmente requiere la autoridad, ¿no? Entonces, allí les doy esa recomendación. Busquen un software que tenga esta configuración para que les pueda mandar este documento que es una evidencia, ¿no? Y bueno, y aquí puntualmente, una vez que ya tengo ese resultado, ahora sí, lo que vamos a aterrizar son las estrategias. Va a depender mucho, pues, del nivel de riesgo que arrojó esta encuesta, ¿no? Y va a variar de cada compañía. Hay empresas en las que hay que trabajar más el tema de formación, el tema de capacitación, el tema de normatividad, el tema de sensibilización. Va a depender muchas estrategias. Ahorita les voy a marcar cuáles son las más preponderantes y las que pues, puntualmente están enfocadas al cumplimiento de la norma, ¿no? Pero les repito, cada empresa es diferente, cada empresa tiene diferente tipo de personal, de enfoque, entonces pues el resultado puede ir con ciertas variaciones, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, si tenemos ya esta matriz, algo que pide la autoridad es, ok, ya tienes la matriz, ¿en qué nivel está tu empresa? ¿Y qué acciones y decisiones vas a tomar para poder disminuir ese riesgo? Y es donde allí puntualmente pues tenemos que tener todo el desarrollo de acciones, de estrategias de desarrollo, de capacitación, para poderle comprobar a la autoridad, pues mira, pues salimos en nivel riesgo alto, estamos trabajando estas líneas de trabajo con el personal, con recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos bien documentado, ¿no? Por aquí ya me mandaron un chat rápidamente. Para las empresas que tienen sucursales, ¿se mide el número de personal global o por unidad de aplicación de la guía? Aquí es muy importante ese punto, ¿no? Generalmente la autoridad cuando hace inspecciones se va por el número de RFC y por el número de seguridad social. Entonces, si cada sucursal tiene diferentes razones sociales, pues va a depender del número de personal que esté asociado a esa razón social. Si, por ejemplo, es una empresa que tiene muchas sucursales y es una sola razón social, pues se va a sumar toda la plantilla para esa razón social. Pero generalmente las inspecciones se liberan mucho por el RFC y por el número de seguro social, que ahí es donde tiene que estar toda la plantilla. ¿Okay? Entonces, si cada sucursal tiene porque me llega a pasar, la matriz se llama, no sé, lápiz SADCB, pero las sucursales tienen cada razón social, pues la autoridad va a revisar por razón social la plantilla y sumando todo el personal que esté contemplado dentro de ese RFC, ¿no? Entonces ya, para que ahí lo tengan contemplado, ¿no? Ok, ahora avanzando un poquito con el tema de la norma, bueno, ya tenemos la matriz, ya tenemos el plan y las estrategias, que ahorita son las que vamos a detallar. Bueno, ahora,
¿Cuál es la razón de ser de esta implementación? Ok, identificar cuáles son los riesgos psicosociales. Ahorita les voy a dar rápidamente un pequeño brevario que es un riesgo psicosocial, porque hoy, desafortunadamente, yo estudié en España y bueno, en España y en otros países los riesgos psicosociales son como parte de la legislación laboral. Aquí en México apenas hace 3 años empezó a trabajar esto de riesgos psicosociales. La norma tiene el espíritu de identificar los riesgos psicosociales de la empresa, hacer un análisis muy cualitativo y cuantitativo y poder hacer medidas de prevención, que obviamente pues eso también viene derivado de una estrategia. Tenemos que hacer medidas preventivas, como a través de políticas, a través de códigos de conducta, a través de sensibilización, a través hasta en los contratos. Hoy me ha tocado ver que lo ponen como parte de una responsabilidad y función que cumplan con la norma los empleados. Entonces, tenemos que trabajar en estos 3 puntos: identificar, analizar y hacer medidas preventivas como parte de la norma y como parte de la implementación, ¿no? Ahora, dentro de los riesgos psicosociales, bueno, pues es una afectación que puede tener una persona, un trabajador, a nivel personal, emocional o físico. Y ese es parte del espíritu de esta norma, que identifiquemos cuáles son esos riesgos que tiene el personal para poder, obviamente, buscar medidas de prevención, ¿no? Dentro de este enfoque, bueno, pues nosotros que estamos en recursos humanos nos damos cuenta que cuando una persona no está bien en su parte física, emocional y conductual, pues no va a dar buenos resultados, ¿no? Entonces, parte de esta norma es ver qué afectación ha tenido la persona en salud, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, que pues mucha gente ha tenido afectaciones psicomotoras, emocionales, físicas. Tenemos que ir identificando a esas personas para poderlas obviamente canalizar a un apoyo emocional, a seguimiento clínico, que es parte de lo que pide la norma, para que la persona pues, pueda tener un buen desempeño, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, que nosotros en este proceso de la encuesta, pues la apliquemos, identifiquemos qué personas han tenido estas afectaciones, pues para darle un seguimiento, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales se dan de manera interna dentro de la empresa. Casi el 90% se da por el trabajo, por el estrés, por el liderazgo, por la comunicación, por los jefes, por las políticas, por los procesos, ¿no? Entonces, esos factores inciden mucho en un riesgo psicosocial, que es importante dentro de la encuesta que pues, identifiquemos qué personal, de qué área, de qué departamento se está viendo afectado en su persona por la operación o por el ambiente de trabajo, ¿no? Y esos factores, pues pueden ser múltiples, pueden ser, pues, desde las políticas, los procesos, como les comentaba, los controles, el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la integración. Que muchas veces cuando identificamos que estos riesgos son obviamente detectados en la encuesta, pues tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? Sobre todo para que esos riesgos se vayan mitigando, se vayan en un punto clave, se vayan haciendo las medidas preventivas, pues para que se vayan en el tiempo, pues eliminando y que favorezcan un buen ambiente de trabajo, ¿no? Por aquí me mandaron unas preguntas. ¿Cuál modelo de medición de satisfacción se recomienda utilizar para elaborar la encuesta enfocada a requisitos de la norma? Bueno, aquí puntualmente se tiene que aplicar primeramente la encuesta. La norma pide que se aplique después un DNC y un clima laboral para validar efectivamente. Después de que hicimos la encuesta, ya implementamos las estrategias de formación, capacitación, sensibilización. Es importante que nosotros después, y sobre todo contemplando los 3 años que ya tienen de implementación, yo les digo a mis clientes, oye, pues ya llevamos 2 años de implementación, vamos a aplicar un DNC, vamos a aplicar un clima laboral para ver cuáles son las variables que no hemos podido subsanar o que no hemos cumplido para poder obviamente integrar un poquito más el resultado, ¿no? Si tengo colaboradores de varias razones sociales, es en una sede, ¿cómo aplica? Ah, ok, pues ya en un momento de la inspección, pues va a llegar el inspector y decir, ¿qué personas pertenecen a esta razón social? Ah, pues esas personas, pues les va a aplicar la encuesta, perdón, les va a aplicar la inspección, les va a aplicar, porque también recordemos, en esta norma se hace una entrevista a los colaboradores en forma aleatoria. Entonces, dependiendo de la plantilla, se manda a llamar a ciertas personas para validar y les preguntan, oye, ¿te han dado capacitación? ¿Conoces la norma? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí puntualmente lo que va a hacer la autoridad es pues, dirigirse a las personas que tienen esa razón social y se aplica que salieron dentro del parámetro de encuesta aleatoria, pues se les va a llamar de forma privada y confidencial a preguntarles sobre la norma, ¿no? Las personas que ingresaron después de la aplicación se tienen que aplicar en algún periodo o se espera la siguiente aplicación general. Me ha pasado mucho que, por ejemplo, más ahorita con el tema del COVID y de la pandemia, que hay empresas que tuvieron que hacer recorte de personal y que me dicen, pues yo la apliqué, pero el personal que estaba, pues ya no está.
o he tenido mucha rotación de personal. Si has tenido una rotación de personal del 80-90%, o estás con personal nuevo, sí es importante que la vuelvas a aplicar, porque pues puntualmente es el punto de partida. Entonces sí sucede mucho ese tema, y más en empresas que pues por cuestiones de operación han tenido que reducir su plantilla. Entonces si ahorita tienes una rotación arriba del 90%, después de hace 2 años, o personal nuevo, tienes que aplicar de nueva cuenta la encuesta. ¿Ok? Bueno, son las preguntas que me acaban de hacer. Continúo con la presentación rápidamente. Y bueno, pues aquí puntualmente que esta norma tiene obligaciones y tiene derechos. Algo es muy importante, que algo que yo les hago mucho mención, ¿no? ¿Por qué? Porque involucra a gerentes, líderes, supervisores, coordinadores, sindicato y hasta el dueño. O sea, no es una norma de recursos humanos. Es una norma que en donde todas estas personas que están dentro de la empresa pues se ven impactadas por los lineamientos, ¿no? Y el personal administrativo, operativo y colaboradores. Esta norma pues, establece derechos y obligaciones. Entonces, pues es muy importante que nosotros, más que estamos en un área de staff, de apoyo y de RH, pues digo, es que esta norma va para toda la empresa, no es un proyecto de RH. Y aquí va a ser muy importante que ustedes capaciten al personal, que busquen todas las evidencias y los documentos que pues avalen que se está implementando, porque es parte de lo que tenemos que ir obviamente amarrando en el tiempo, ¿no? Entonces ya ahorita a estos 3 años considero que es un trabajo en equipo. Vamos a tener que apoyarnos mucho de los líderes, porque parte de lo que es de la norma que estructura mucho es que los líderes nos apoyen a difundir la implementación. RH va a tener la iniciativa de poder hacer la política, el proceso, la encuesta, etcétera, ¿no? Pero realmente quienes la implementan, pues es el personal, y el personal, pues obviamente se basa mucho en el liderazgo de cada departamento, de cada área, ¿no? Entonces, ya, ahora, ¿qué beneficios hay de esta norma? Porque también pudiera ser que dices, pues tengo que cumplir legalmente, ¿no? Yo ahorita, en el tiempo que he brindado la implementación, me he encontrado con beneficios, de verdad. Parece que no, pero ya con el tiempo te vas dando cuenta que hay una mejora en la productividad, el clima laboral, el ambiente de trabajo, porque estableces normas, parámetros, lineamientos legales, laborales, códigos de conducta, etcétera, que te ayudan mucho a que se empiece a mejorar. Es una estrategia de desarrollo organizacional, la norma 035, que te da beneficios en el corto y mediano plazo. Si se implementa de manera correcta, claro, y si se hace un buen análisis y un buen nivel de riesgos. Entonces, y eso a la larga, pues nos puede traer un buen branding de marca, de empresa, y nos puede atraer y retener el talento, que eso es lo que pues ahorita pues es un reto de recursos humanos, ¿no? Cuando la gente tiene la percepción de que en la empresa hay un buen ambiente de trabajo, hay un parámetro, hay norma, hay una implementación, hay códigos de conducta, la gente dice, oye, pues me agrada hasta trabajar aquí. Y creo que a todos nos gustaría trabajar en una empresa en la que pues haya pues un buen ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, sí he visto muchos beneficios dentro de la norma que ayudan mucho pues así que a la productividad y a la buena imagen de la compañía. Y bueno, aquí es importante que nosotros nos sentemos mucho con el dueño, con los directores, también aquí el área médica y el área de seguridad, higiene y capacitación, junto con recursos humanos. Todos tienen que trabajar, tienen que hacer un pequeño team, un pequeño equipo de implementación, porque a la hora de que se hace la inspección, pues nos piden muchos documentos. Entonces, por ejemplo, el área médica, ¿qué papel juega en la norma? Pues el área médica o el servicio médico puntualmente nos apoya en los expedientes, en las personas que se detectaron con un acontecimiento traumático severo, un seguimiento, etcétera, ¿no? El área de seguridad, pues nos ayuda mucho al tema de implementación por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, pues todo lo que son las medidas higiénicas de salud y higiene del trabajo, ¿no? El área de capacitación, pues nos va a dar todas las evidencias de qué programas se han desarrollado, qué talleres, qué cursos, y porque la norma marca ciertos cursos de capacitación que se deben de dar. Entonces, todos están involucrados. Entonces, es importante que formen un buen equipo de trabajo para que en una inspección pues puedan recabar todas las evidencias y obviamente pues puedan cubrir con un portafolio de documentos que pues en cada área que le competa sus funciones pues puedan colaborar con esos datos, ¿no? Ahora, las inspecciones ahorita pueden llegar de forma ordinaria, extraordinaria o especial. Y me ha tocado ver mucho que llegan como norma, bueno, inspección de la norma 035. Nada más van por eso, porque ustedes saben que hay un chorro de normas, ¿no? Cuando llega una inspección puede llegar en estas 3 modalidades, y cuando te llega especialmente por la 35, híjole, de verdad es mucho cuidado, porque se van mucho a detalle. Más tomando en cuenta que ya pasaron 3 años, ya no te perdonan que no hayas aplicado la encuesta, ya no te perdonan que no tengas nivel de riesgos, o sea, ya se van a profundidad, hasta te piden me ha tocado ver que hasta luego de repente me piden hasta mi currículum, ¿no? Oye, pues me llegaron y me auditaron
y me pidieron qué programas de capacitación, quién lo dio, cómo lo dio, hasta tu currículum y tu CV. Entonces, sí se van mucho a profundidad, más contemplando que ya tuvimos mucho margen de tiempo, ¿no? De implementación. ¿Okay? Y bueno, pues aquí me voy a las dudas, preguntas y comentarios. A ver, déjenme revisar aquí rápidamente. Recuerden que esta presentación se les va a mandar al final. Hay dos opciones, que me manden un correo a mí, a un servidor, para que yo se las envíe, y también, pues, nuestra área de staff se los va a mandar, ¿no? Entonces, de cualquiera de los dos casos, lo pueden solicitar. A ver, ¿ya es obligatoria esta norma este año? Sí, la norma ya es obligatoria desde el primer año, o sea, es una idea que de repente la gente, los dueños dicen, no pasa nada. No, no pasa nada. Y cuando llega la inspección y te multan, oye, pues es obligatoria, claro, es obligatoria mucho por el tema del TEMEC y del aspecto laboral. Entonces, fue una norma que se firmó desde que se hizo el convenio del Tratado de Libre Comercio. Dijeron estos países, sí, te voy a firmar el Tratado de Libre Comercio, pero por favor, haz un acuerdo laboral para que respeten los derechos de los trabajadores. Entonces, sí, es una norma obligatoria. ¿Ok? ¿Dónde puede encontrar la lista de cursos que pide la norma? Ok, dentro de la norma, ahorita los voy a detallar. Viene dentro ahorita te digo qué artículo exactamente te pide ciertos cursos y capacitaciones, uno para los gerentes y uno para el personal. Y ahorita voy a darles ahí el detalle, ¿no? Pero sí maneja ciertas competencias, cuando se llaman competencias hoy, dentro del tema de capacitación que debes de cumplir dentro de los parámetros, ¿no? ¿De qué forma podemos aumentar un entorno organizacional favorable a nuestra empresa? Es una pregunta que pues implica muchos temas. Implica, número uno, pues que crees normas. Bueno, parte de la norma, ahorita lo vamos a ver, es que crees un código de conducta, una política donde se respete al personal, en todos los sentidos. Donde cuando tú haces un código, me ha tocado ver cuando implementan el código de conducta donde se respeta pues, los derechos de los trabajadores, su preferencia personal, emocional, no hay discriminación. Son muchos factores que inciden. Ahorita, en este punto, lo que más ayuda es que los líderes pues sean líderes, que fomenten una buena comunicación, un buen trabajo en equipo, integración, y que RH establezca normas, parámetros, códigos de conducta, y eso si lo va sumando, va creando un buen ambiente de trabajo, ¿no? Y hay que estar haciendo muchas actividades de integración. Ahorita, bueno, es imposible por el tema del COVID, ¿no? Pero si tú como RH haces campañas, formación, integración, mucho la cultura de valores, creo que eso ayuda mucho a que exista un buen ambiente de trabajo. ¿Ok? ¿Qué sucede si la compañía no contamos con el área médica o un servicio médico? Ok, dentro de esta norma te dice que tú debes darle seguimiento. Primero, de identificar qué personas han tenido un padecimiento físico emocional. Si no tienes un área médica, tienes que canalizarlos a una institución pública o privada. Llámese Seguro Social. Me ha tocado ver empresas que han tenido pues muchas fundaciones que se dedican a temas de cáncer, de mujeres, etcétera. Entonces, si tú ves que una persona tiene un padecimiento, por ejemplo, de violencia familiar y no tienes un área de apoyo emocional, bueno, hay instituciones que se enfocan a dar terapias, psicoterapias y darle un seguimiento. Entonces, la norma te exige que si no tienes un área interna, lo canalices a instituciones públicas o privadas, por lo cual vas a tener que tener un listado de fundaciones o empresas o al Seguro Social, etcétera, Alcohólicos Anónimos, si tiene problemas de drogas, etcétera. Hay muchos organismos que ahorita te puedo dar una lista que son gratuitos, que tienen buen servicio y que si tú identificas que hay personas que tienen un padecimiento, pues lo tienes que canalizar, si no tienes un área interna. ¿Ok? A ver, más preguntitas por aquí rápidamente antes de avanzar. Gracias, buenos días. Desde Juárez, un saludote para Ciudad Juárez. ¿Recomendarías mezclar el cuestionario 035 con una encuesta de clima organizacional? Son independientes. La encuesta tiene ciertos parámetros ya que están marcados en la norma y que los tenemos que respetar. El clima laboral nosotros lo podemos jugar con las variables. Entonces, si tú dices, oye, pues voy a aplicar un clima para ver cómo estamos en el tema de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, bueno, ya tú lo puedes complementar. El clima laboral tú lo puedes manipular las variables. La encuesta 035 no, la tienes que respetar tal como viene. Entonces, sí, yo siempre les recomiendo que después de un año o 2 años de implementación apliques, de hecho la norma te lo pide, un DNC, un clima laboral para ver en dónde estás allí teniendo allí un faltante, un sobrante en términos de conducta, comportamiento o áreas de oportunidad. Entonces, tienen que ser totalmente independientes para responderte esa pregunta, ¿vale? A ver, ¿qué más? Las personas que ingresaron después, bueno, ya les contesté. Y bueno, antes de pasar, voy a leer las últimas 2 preguntas y continúo, ¿no? Otras, si quieren, hacemos otro espacio para las preguntas y respuestas.
Tiene entendido que deberán de manejar las respuestas de forma confidencial, pero hay que atender a los colaboradores que presentan algún factor de riesgo. ¿Cómo se debe manejar la información? Bueno, la encuesta y el clima generalmente son temas totalmente confidenciales. En la encuesta propiamente, tú debes de tener obviamente una detección del personal que haya tenido una afectación a nivel traumático. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un área médica, un servicio médico donde has identificado gente que reside mucho en las visitas o que tuvo un problema porque el riesgo traumático severo, la norma dice que si la persona tuvo un robo, asalto, violación o en el trayecto de la empresa a su casa o de su casa a su empresa y tuvo una afectación, obviamente pues y tú como área de recursos humanos tienes el antecedente derivado de los comentarios de los departamentos, áreas, o la persona fue a recursos humanos, porque me ha tocado ver gente que pues va al área de recursos y dice, oye, pues, espérame, no puedo venir porque pues me golpearon ayer, cualquier situación, ¿no? Entonces ya cuando tú identificas eso por cualquier medio, que propiamente no sea confidencial, pues tienes que a dar un seguimiento, un tratamiento y un análisis para que cumplas con este parámetro, ¿no? Pero puntualmente la encuesta es confidencial. Y el evento traumático severo, pues, te tienes que dar la tarea de poderlo detectar a través de diferentes medios internos o el servicio médico, pues para poderle dar seguimiento, ¿ok? En octubre se vuelve a aplicar, ya que la norma 035 indica que el instrumento cada 2 años o puede llegar a la CTPC a inspeccionar. Bueno, los 2 años es el tiempo que tienes de implementación después de 2008. Son los 2 años que marcó la norma para poderla implementar. Hasta ahorita no se ha especificado que después de los 2 años tienes que aplicar la encuesta. Entonces, se dio como 2 años el tema de desarrollo de lineamientos de implementación para poder obviamente cumplir con la norma, pero no especifica la norma que a los 2 años tengas que aplicar otra encuesta, no, esos 2 años se refiere a la implementación propiamente. Bueno, voy a continuar rápidamente y ahorita si quieren, si vuelven saliendo preguntas, pues me van allí mandando más, ¿no? ¿Ok? Para poder avanzar con los temas. Y bueno, pues aquí avanzando con este tema, bueno, vámonos ya puntualmente en este primer bloque, pues les di un poquito las generalidades de la norma, que seguramente a algunos ya se nos olvidó o no me acordaba o como nada más tomé un taller, porque algo que me ha pasado mucho es que mucha gente tomó un taller, un curso y ya no volvió a ver la norma. Entonces ahorita pues tienen muchas preguntas, por eso ahorita se hizo este webinar, para que ustedes ahorita ya tengan bien el alcance de qué es lo que tienen que estar desarrollando, ¿no? Y bueno, pues aquí ya me voy a ir puntualmente en este segundo bloque a las acciones, a la política y a las líneas de trabajo. Vayan tomando nota porque seguramente pues se van a llevar tarea, ¿no? Aquí puntualmente, ¿cuál es la obligación del patrón? Pues establecer 4 puntos de referencia, medidas de prevención que vayan enfocadas a sensibilizar, a dar conocimiento de la norma, control de riesgos psicosociales que tenemos que llevar registro y control de todas las evidencias de las líneas de trabajo que se detectaron en el nivel de riesgo y en la matriz, prevención de actos, que aquí entra el código de conducta y ciertos lineamientos legales, que ahorita les voy a explicar, y el tema de entorno laboral, que era lo que me preguntaban, donde hay que crear un buen ambiente entre jefes y líderes y colaboradores y toda la empresa, ¿no? Entonces, en estos 4 lineamientos tenemos que empezar a trabajar muchas líneas de trabajo específicas, ya acciones que vayan en función a que se cumplan, pues ahora sí que la norma, ¿no? Una de las acciones principales es identificar cuáles son esos riesgos derivados de la encuesta, establecer las medidas preventivas, identificar a los trabajadores que ahorita me comentaban hoy, pues hay que identificar a trabajadores que han tenido ciertos padecimientos físicos, psicológicos, emocionales, llevar un control de riesgos, llevar un registro con el área médica o llevar un seguimiento interno para ver qué personas han tenido un padecimiento y que han tenido, pues ahora sí que una canalización. Y obviamente lo que les comentaba, hay instituciones públicas y privadas que pues tenemos que darles el seguimiento para que ellos puedan ir pues se puedan atender, ¿no? Su padecimiento, ¿no? Y practicar exámenes médicos y evaluaciones psicométricas, eso es muy importante. Yo siempre les pido que el área de reclutamiento y selección, cuando entre una persona, pues les aplique ciertas baterías, ciertas pruebas, como parte de su expediente, como parte de un proceso de selección también, pero también como parte de una normatividad de la 035, porque de ahí podemos partir de identificar qué padecimientos tiene. Porque hoy, desafortunadamente, los padecimientos emocionales o psicológicos se han incrementado bastante, ¿no? Hay gente que pues tiene ciertos, que se dan cuenta ya cuando está en la empresa que tiene autismo o que tiene pánico, no sé, hay muchas enfermedades que, bueno, pues hoy las tenemos que filtrar y es importante dentro de esta norma que tengamos bien una evaluación psicométrica y psicológica de la persona para que si de ahí detectamos que tiene un padecimiento,
pues podamos obviamente tomarlo en consideración, pues para poderlo canalizar, ¿no? Entonces, esos puntos de referencia son muy, muy trascendentes, ¿no? Ahora, la política de prevención que yo les comentaba, pues ya tiene que estar totalmente difundida, publicada, y tenemos que tener todas las evidencias, ¿no? En complemento a las medidas preventivas. Y también tenemos que tener un buzón de quejas. Algo que también marca mucho esta norma es que tenemos que tener un buzón de quejas que sea confidencial y privado, donde las personas puedan meter las fallas o las inconformidades que se vayan presentando durante la implementación. Entonces, ese buzón lo debe de manejar RH con el área legal, debe crear un comité de revisión y debe tener obviamente pues una privacidad y una confidencialidad, sobre todo para quejas en temas de acoso, hostigamiento por parte de los jefes o de los líderes o de los colaboradores, o en todos los casos de todo el personal, y eso se debe de publicar, se debe dar seguimiento, se debe llevar un registro y control de ese buzón de quejas, y sobre todo las sanciones, porque va a ser muy importante que tengamos bien estos puntos de referencia, ¿ok? Ahora, dentro de los trabajadores que yo les comentaba, ¿no? Una vez que identificamos personal, tanto cuando ingresaron a la compañía o durante su permanencia, pues tenemos el área médica, pues tiene que llevar un seguimiento, qué personas, qué padecimiento tuvieron, a dónde se les canalizó. Me ha tocado ver empresas que ya tienen un psicólogo interno o contratan un psicólogo externo que va ciertos días a la semana y que les dan un lugar y toman psicoterapia breve, y que pues ya ese psicólogo pues lleva todo su expediente psicológico y de padecimiento, y que bueno, pues, y ahorita pues créanme, con esta pandemia pues han incrementado muchos padecimientos. Hay gente que pues tiene problemas de estrés, de pánico, etcétera. Entonces es importante que llevemos, la norma nos exige que tengamos bien identificados esos trabajadores y que llevemos allí su expediente, porque en una revisión nos van a decir, oye, ¿qué personas han tenido un padecimiento traumático severo? ¿Qué personas han tenido un padecimiento psicoemocional? O dentro de los riesgos psicosociales, ya tenemos que tener allí, pues previamente también. Dentro de las encuestas, también cuando van contestando las preguntas, se va arrojando qué personas tienen ciertos niveles de riesgo. Es algo que también te ayuda mucho, la encuesta, identificar qué personas han tenido ciertos ya padecimientos específicos, ¿no? Y bueno, aquí va a ser importante que, bueno, pues ese expediente tanto médico como psicológico pues, esté totalmente actualizado cada año. Hay empresas que hacen exámenes médicos, que hacen exámenes psicométricos, que hacen evaluaciones de desempeño, que también lo exige la norma, que tengamos todo su expediente bien de desempeño psicológico y médico, porque finalmente es totalmente auditable, ¿no? Y si no tenemos un área, como lo comentaba la compañera, porque no todas las empresas tienen un área clínica, médico, un psicólogo o un área de RH o de selección de personal puntualmente, pues tienen que buscar la forma externa de que se pueda llevar a cabo esta actividad, pero es importante que se lleve un registro y control. Entonces ya vayan tomando ahí la tarea de todo lo que tenemos que tener, ¿no? Ahora, ya en términos de estrategias y de acciones, pues aquí tenemos 4 frentes. Buscar la política que se esté bien establecida, entendida y comprendida. Trabajar mucho con la sensibilización. Algo que me ha tocado mucho en estos 2 años es trabajar mucho con los líderes. Porque no la entienden bien la norma, no la respetan, la usan a su favor, etcétera, etcétera. Entonces, mucho la sensibilización. A ver, esta norma va para todos los empleados, va para todos los niveles y para todos los puestos, porque a veces piensan que es un proyecto de RH, nada más de cumplimiento y del área legal. No, y es forma parte, esta norma llegó para quedarse, número 1, y es como parte de una cultura de trabajo. Y que las quejas, se les dé seguimiento a todas las quejas internas. Por eso es importante que tengamos el buzón y que exista sanciones tanto legales como disciplinarias para que la norma pues pueda tener obviamente su cumplimiento, que es algo que la autoridad nos exige mucho, ¿no? ¿Qué sanciones tienes? ¿Qué medidas disciplinarias tienes? Códigos de conducta, código de ética, reglamento interno que ya esté depositado en el centro de registro. Hay muchos parámetros que caen dentro del área de RH como acciones específicas que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? Y aquí, bueno, pues una vez que retomamos otra vez la norma, pues los puntos claves son establecer esas medidas preventivas, que aquí RH juega un papel importante en la capacitación, entrenamiento, sensibilización, llevar todo un control y registro con las áreas que ya les había comentado para poder tener las evidencias, y consecuentemente algo que busca mucho esta norma, y es el espíritu de la misma, es que en la medida que se vaya implementando, pues se vaya mejorando el ambiente entre los colaboradores, entre los líderes, que haya buena comunicación, buen trabajo en equipo, que la gente pues se sienta cómoda de que hay una evaluación psicológica, psicométrica, hay un área de apoyo emocional, o que los canalizan con empresas o instituciones. Y eso va sumando al final del día, como les comentaba, que se vaya creando una buena sinergia, ¿no?
Entonces, cumplimos por la parte legal y también nos apoya mucho en el tema de recursos humanos, ¿no? Y bueno, como consecuencia de lo que se busca también es que la violencia laboral se vaya erradicando, porque algo que también establece como parámetro es que muchas veces la violencia, el acoso, el hostigamiento por parte sobre todo de los líderes, yo diría un 80% viene por parte de la parte de supervisores, gerentes, personal clave, donde por el poder que tienen, pues sucede que marcan mucho, pues, violencia en el trabajo, entonces, pues eso genera un mal clima, entonces lo que también se busca mucho erradicar en este punto es que los líderes comprendan bien la norma, que el tema de hostigamiento, acoso y discriminación debe estar erradicado, por eso es importante que el área legal establezca bien un código de conducta, un reglamento interno y que desde el contrato que firmen, mira, aquí hay un anexo donde se te prohíbe gritar, ofender, atacar, porque parte de la norma lo detalla, ¿eh? Violencia de trabajo. Y vean, estamos en un país en el que vemos violencia por todos lados y luego la gente llega a un trabajo y se encuentra con un jefe o una jefa que le grita, que lo humilla, que lo ofende, que lo ataca, pues la gente pues termina, y aparte trae broncas personales, pues la gente pues termina con un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta que en este punto sí tenemos que generar mucha información y mucha sensibilización para que este tema de violencia en el trabajo se elimine, porque también es parte de la columna vertebral de esta norma, ¿no? Y aquí va a ser muy importante que los líderes pues conozcan bien pues toda la parte legal, laboral y que también conozcan los parámetros de esta norma para que puedan tener la función de implementarla de manera correcta. Ellos nos van a ayudar mucho a que se implemente de forma correcta. Entonces, si los capacitamos, ahorita me preguntaban, oye, ¿qué temas o qué competencias o qué cursos debemos de dar? Ah, bueno, pues ahorita se manejan que a los líderes se les debe dar un curso de liderazgo positivo, de comunicación asertiva, de manejo de conflictos, y de delegación. Y a los colaboradores hay que darles cursos de manejo de tiempo, de trabajo en equipo, de integración. Lo marca la norma y lo marca con toda razón de ser, porque dice, mira, si tú capacitas a un personal en un programa de liderazgo, de supervisión, de habilidades gerenciales, y a los colaboradores en temas de desarrollo de trabajo, gestión de tiempo, etcétera, de motivación, pues vas a sumar esos dos programas que al final del día van a ir marchando sobre el tiempo y que van a crear ese buen ambiente de trabajo. Entonces, sí es importante que dentro de nuestro programa de capacitación que tengamos dentro de la empresa, marquemos los temas que competen a la norma 035, ¿no? Y aquí la norma pues trabaja en 3 niveles de actuación. Uno, establecer políticas, procesos y códigos y reglamentos. Que eso le compete a RH legal y la parte médica, ¿no? La segunda parte de capacitación, que ahí cae en el tema de entrenamiento, de formación, de que pues tenemos que dar cursos, talleres, seminarios enfocados a la norma, a las competencias que marca la norma, pues para que el personal tenga el alcance, ¿no? Y el tema individual, donde si detectamos personas que tienen padecimientos físicos, psicológicos o emocionales derivados del trabajo, derivados de su función, pues tenemos que detectarlos, canalizarlos y darle seguimiento. Entonces la norma tiene estos 3 niveles de actuación. A nivel, vamos a marcarlo así, política y procesos, a nivel entrenamiento y capacitación y a nivel individual. Y en esos 3 niveles tenemos que tener pues estrategias de formación, de integración, de comunicación, que ahorita les voy a dar más a detalle, pero sí quiero que ustedes ubiquen que tenemos que tener pues esos procesos bien documentados, bien con el portafolio de evidencias, porque es finalmente lo que la autoridad le interesa. Nos va a preguntar en una auditoría, a ver, a nivel política, ¿qué tienes? ¿Dónde está tu código de conducta? ¿Dónde está tu política? ¿Dónde está su difusión? ¿Dónde está el anexo a la mejor de contrato donde viene que las personas tienen que respetar la norma? ¿O dónde está el reglamento interno? Entonces, que marquen lo de la norma. ¿Okay? Ah, pues aquí están las evidencias. A nivel de capacitación, ¿qué capacitación has dado en sensibilización a la norma? Talleres de integración, de comunicación, trabajo en equipo, No, pues tengo estas evidencias. Y a nivel individual, ¿qué personas tienes detectadas? ¿Qué seguimiento has tenido? ¿Qué contacto tienes con las instituciones públicas o privadas externas? ¿O qué seguimiento interno le estás dando al personal? Y en todas esas, pues tenemos que tener obviamente pues todo lo que son las líneas de trabajo, ¿no? Las estrategias, que va a depender, como les detallo, del nivel de riesgo que tengamos en la encuesta, ¿no? Y ya lo que va a ser bien importante es la capacitación. Algo que eh, no hay mucho escaparate para este punto, tenemos que trabajar mucho con la capacitación en líderes, colaboradores y la norma, todo el tiempo, para el personal nuevo, el nuevo ingreso, el personal actual, reforzar mucho este punto porque de repente piensan que ya pasó
la implementación y que ya volvemos a una cultura de trabajo pues con hábitos de manera errónea, ¿no? Y no tenemos que visualizar lo que esta norma, pues viene a cambiar mucho la cultura de trabajo. Entonces el reforzamiento va a ser muy importante en el tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tener bien marcadas para que esta norma se dé bien en su contexto? Pues lo que les comentaba, ¿no? La política, el proceso, las sanciones, el código de conducta, obviamente el comité de evaluación de quejas, el reglamento interno. Estos documentos los tienen que tener bien amarraditos con la norma. Hay empresas que adicional con el área legal hacen un anexo al contrato y mandan llamar a todo el personal, sobre todo al personal que ya tiene tiempo. Sin haber, fírmame este anexo donde tú te haces que vas a respetar la norma y todos los lineamientos. Entonces, fírmalo porque va tu contrato. Para cualquier tema de sanción, disciplina, baja o rescisión de contrato, pues la persona firmó que estaba entendido de la norma y que tiene todos los parámetros y técnicos y lineamientos de la misma, ¿no? Entonces, sí hay que tomar, esto ayuda mucho a desfogar sobre todo temas de despido, de bajas y de conflictos laborales. Si no lo tienen bien amarrado con la norma, se les va a complicar un poquito el contexto, ¿no? Entonces, parte de una buena estrategia es la parte legal, ¿no? Aquí es importante que ustedes revisen contratos, reglamentos, conductas, de qué códigos, que lo chequen mucho y toquen base con el área legal o el abogado laboral, pues para que los pueda especificar de manera correcta, ¿no? Y sobre todo que lo difundan, ¿no? Y que el personal pues te firme de ajuste de recibo casi, muchas veces el 90% es que lo firmen para que estén enterados, ¿no? Para cualquier acción posterior, pues tengan obviamente pues todo el parámetro y el lineamiento laboral, ¿no? Y bueno, dentro del programa de estrategias de formación, algo que pide la norma es que se establezca un programa de liderazgo positivo y de delegación entre los colaboradores y el personal clave, ¿no? Entonces, deben de tener un programa interno que vaya muy enfocado a esto, porque es parte también de un documento que se pide como requisito, ¿no? ¿Qué programa estamos desarrollando con los líderes? Más en el tema de liderazgo positivo, ¿no? Y aquí el tema de violencia, lo que es el tema de hostigamiento, amenazas y acoso, debemos establecer todas las medidas preventivas. Tenemos que formar una cultura de respeto, de trabajo, de que no existan discriminación, ataques, agresión. Eso se debe de erradicar. Por eso es muy importante en esta norma el tema de comunicación asertiva. Lo maneja como una competencia que tenemos que desarrollar. Y derivado de que, bueno, pues una persona sabe comunicar de manera asertiva, no va a caer en estos tres puntos de referencia que se llama violencia en el trabajo, ¿no? Y crear ese comité por si llega a suceder algún tema de violencia en el trabajo, acoso, hostigamiento o derivado de esos puntos, pues exista un proceso, un procedimiento de actuación, de queja, de sanción, para que las personas en el tiempo pues se vayan considerando que no pueden crear este tipo de situaciones porque pues van a infringir en una indisciplina, en una falla, que puede ir desde rescisión de contrato hasta una sanción disciplinaria, ¿no? Y que esto también, independientemente de la norma, pues lo amarramos con la Ley Federal del Trabajo, donde hay ciertos parámetros, donde pues los podemos complementar, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que tengan bien documentado este procedimiento de quejas y sanciones para que el personal pues, pueda respetar la norma, ¿no? Y la capacitación que les comentaba, ¿no? También debe de ir muy alineada a los temas que se manejan de asertividad, manejo de conflictos, acoso, hostigamiento y violencia laboral. Me ha tocado ver empresas en las que he asesorado donde pues en el curso de inducción se les explica lo de la norma, se les explica el código de conducta y se les dice, señores, aquí no hay estas conductas de hostigamiento, acoso y violencia, no existen, no deben de existir. Y si ustedes no las respetan, va a haber una sanción que puede repercutir tanto a nivel personal, económica o de trabajo. Entonces, les ponen las cartas sobre la mesa y ya la gente que va entrando a la empresa, pues va teniendo conciencia que hay una cultura de respeto, una cultura de un buen ambiente laboral y que si falla, pues va a haber una sanción. Entonces, esto se tiene que crear a través de una buena sensibilización y mucho entrenamiento y mucha capacitación, ¿no? Bueno, quisiera revisar algunas preguntas rápidamente. A ver, vamos a ver. Ya por aquí. Buen día, ¿me compartes por favor la presentación? Mira, ahorita les voy a dar mi correo electrónico. Al final viene mi correo electrónico para que ustedes pues me la manden, manden un correo y me la soliciten y se las mando con todo gusto. La difusión de la norma debe ser permanente, sí, debe de ser totalmente permanente. Ya a estas alturas ya debe estar en el intranet, ya debe de estar hay empresas que ponen póster en los departamentos, en las áreas, hay empresas que ponen afuera de la empresa
implementación de la norma para que los clientes y proveedores también se den cuenta de eso. Es importante que se difunda en todos los medios internos digitales y deben de estar visibles y deben de estar totalmente difundidos en todos los departamentos, porque es algo que también exige el inspector. A ver, ¿dónde está la política? No, pues que está en el intranet o está en la manta. Entonces, tenemos que tener evidencia, sacar fotos para que tengamos ahí bien documentado ese tema, ¿no? Pero debe ser permanente, ¿eh? Hay empresas que nada más lo pusieron mientras se implementaba y después quitaron la manta, entonces debe estar muy visible y de manera constante. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Que si les comparto la presentación, ya les comenté que al final les doy mi correo. El expediente tiene que ser exclusivo de la NOM. Pues si te refieres al expediente clínico y médico, no necesariamente. Entonces, el expediente debe estar actualizado a nivel médico, psicológico y psicométrico. Entonces, pues lo pueden consultar tanto para la NOM como para otras actividades o esquemas de revisión interna o externa. ¿En qué momento se hace esto? Cuando es una empresa nueva que está empezando a formar y pretender tener 30, 40 empleados de arranque de todos los niveles. Bueno, a partir de que la empresa se funda, a partir de que la empresa tiene una nueva razón social, se pide que durante los primeros 6 o el primer año implemente la norma como parte de una obligación laboral. ¿Ok? La información, me piden, aquí me mandan su correo. ¿En cuánto tiempo recomiendas actualizar las pruebas psicométricas? Pues mira, parte de la norma te pide que hagas una evaluación de desempeño. Entonces hay muchas empresas que cada año hacen una evaluación de desempeño por términos de incremento salarial o de compensación y que ahí puedes volver a aprovechar. O cuando hay una promoción, un puesto nuevo, una creación, o la gente tiene una promoción interna, pues ahí es buen momento de poder actualizar su expediente. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se recomienda que sea al año. Pero si antes del año la persona tuvo un plan de carrera, un puesto nuevo, etcétera, etcétera, pues se tome en consideración esa evaluación, ¿no? Entonces, puede suceder en esos dos escenarios. ¿En qué momento se hace todo esto? Cuando es, bueno, ya me lo contesté. La información remitida, ¿cuánto tiempo después de que se aplica el cuestionario debe se aplicar el DNC? Generalmente, yo les recomiendo, el DNC también es una obligación laboral. Se tiene que hacer cada año para temas de capacitación. Pero en términos de la norma, pues sí se recomienda que después de que se implementó la encuesta y todas las estrategias que estamos ahorita detallando, se haga al año. Al final del año se hace un corte y lo voy a hacer con 2 puntos de referencia. Uno, para ver qué cursos tengo que desarrollar para el próximo año y 2, para validar cuáles son las áreas de oportunidad que no estoy subsanando en la norma 035. Entonces se recomienda que sea por lo menos uno y el clima también. Tanto el clima como el DNC, después de que se implementó después del año, que lo apliquen para validar en dónde tienen que trabajar, ¿no? Ya de manera más focalizada o segmentada, ¿no? Con el personal nuevo, ¿después de cuánto tiempo se le puede considerar para aplicar el clima y la encuesta? Bueno, es importante esa pregunta porque pues las personas que llegan de nuevo ingreso pues no tienen una percepción de la compañía. Entonces se pide que entre 6 a 8 meses, ya que tienen una antigüedad de 6 a 8 meses, puedan considerarse para poderlos tomar en cuenta para la encuesta o para el clima o para el DNS. Pero ya que tienen a nivel gerencial, por lo menos de 8 a 12 meses. Y a nivel operativo administrativo, entre 6 a 8 meses de antigüedad para que ya puedan ser aptos para la aplicación de la encuesta. En octubre vuelve a aplicar, ya que la norma 035 indica que el instrumento cada 2 años. Bueno, ya les contesté que, bueno, no es estrictamente que a los 2 años se aplique otra vez, se pide que se marcó que es para el tema de implementación. Bueno, voy a avanzar un poquito. Si hay más preguntas, con todo gusto se les va a contestar para poder cubrir con los puntos del webinar, ¿no? Y bueno, algo que marca así la norma como una buena estrategia es que tengamos programas internos de motivación, de reconocimiento y lo que les comentaba, de evaluación de desempeño. Entonces, en este punto nos van a decir, oye, ¿qué estrategia de motivación tienes para el personal? ¿Cada cuándo se le reconoce? ¿Cada cuándo se le incentiva? ¿Qué talleres de motivación tienes? De autoestima, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que tener bien justificado, ¿no? Y nos van a pedir la evaluación de desempeño, cómo se hacen las evaluaciones de desempeño, cada cuándo se les vuelve a aplicar la psicometría, el examen médico. Entonces, estos los tenemos que tener bien determinados porque son parte de la norma, ¿no? Y las evidencias en la parte de actividades culturales, trabajo en equipo, integración familiar,
y también lo marca la norma, un plan de emergencias internas donde el personal hace ciertas actividades que vayan a apoyo social o apoyo de los compañeros, pero nos van a pedir esas evidencias. Entonces, el programa interno, que ahorita seguramente pues, estará suspendido por el tema de la pandemia y del COVID, pero sí lo tenemos que tener bien determinado. Ah, pues mira, aquí hacemos una campaña del Día del Papá, el Día de la Mamá, Día del Niño, hacemos los cumpleaños cada mes, hacemos, vamos a plantar arbolitos a la marquesa, hacemos actividades culturales de fútbol, de ajedrez, etcétera. Se pide que por lo menos una actividad al año se tenga justificada a nivel deporte, a nivel cultural y a nivel integración. Que aquí pueden ser actividades familiares, actividades entre los líderes y compañeros, y que aquí la tenemos que tener obviamente pues adaptada a nuestra cultura. Hay empresas que, por ejemplo, tienen una plantilla de muchos hombres, 80% son hombres, o al revés son mujeres, pues vamos a tener que visualizar dentro de lo que tenemos el perfil de empleado qué actividades les gustan y tenemos que justificarla plenamente. Entonces, el programa interno de cultural, deportivo, recreación, familia, integración, tenemos que tener una o dos actividades que vayan enfocadas. Ah, mira, aquí hacemos un plan anual de integración, hacemos un team building o hacemos actividades o dinámicas en la planeación estratégica. Entonces, todas esas actividades que seguramente ahorita estarán muy retenidas por este tema de salud, pero las tenemos que tener como política, como proceso y plenamente justificadas y decir, mira, ahorita no la podemos implementar, pero la tenemos establecida, ya tenemos aquí los parámetros, los lineamientos, capacitación se enfoca mucho, el área de apoyo social se dedica a los partidos de fútbol, o sea, todo eso nos van a pedir las evidencias documentales, qué actividad estamos desempeñando, porque lo exige la norma como parte de un desarrollo de integración y de trabajo en equipo, etcétera. Y dentro del tema de integración, sí nos van a pedir mucho que busquemos actividades donde fomentemos el trabajo en equipo entre colaboradores y líderes. Hay empresas que cada año hacen una actividad, se van a playa o se van a un bosque o a un lugar fuera y dicen, a ver, quiero que, por ejemplo, me hagas dinámicas de integración, porque lo pide la norma para que pues exista pues un ambiente de trabajo más positivo, ¿no? Y hay empresas que ya tienen esta actividad ya establecida cada año y que es parte de lo que la norma también te pide, ¿no? Que se genere esa sinergia entre los colaboradores y líderes, ¿no? Entonces, por lo cual vamos a tener que tener justificada y documentada qué actividad hacemos, ya sea cada año o cada 6 meses con estos dos perfiles de puesto. Y el tema de planeación, algo que es muy importante que también trabaja la norma como una estrategia, es que nosotros, sobre todo en empresas que tienen un nivel de operación, que tienen 3 jornadas de trabajo, que tienen una plantilla o tienen operaciones de mucho impacto a nivel físico y emocional, nos van a pedir mucho la justificación de las jornadas, de los tiempos y de los trabajos. ¿A qué va este punto? Bueno, nos van a revisar, sobre todo si son empresas de producción o empresas en las que tienen mucho nivel de estrés por el nivel de operación. A ver, ¿cómo distribuimos las cargas de trabajo? ¿Cómo se distribuye la plantilla, el personal, los turnos? Y algo muy importante que va a pedir el inspector, va a decir, oye, ¿qué descansos das? Ok, pues mira, aquí tenemos 3 turnos, sí se trabaja fuertemente, sábados y domingos, hay un día de descanso, o a veces no tenemos descanso porque pues la operación tiene que salir. Entonces, bueno, que nos van a pedir expresamente, a ver, ok, si tu nivel de operación es muy alto, los procesos, la producción, y no estás haciendo descanso, rotación, pausas, y adicional no das un instructivo o un procedimiento que tengas como programa de mejora interna para no desgastar al personal, eso va a ser un factor muy, muy fuerte de inspección porque tenemos que tenerlo bien documentado. Entonces, algo que sí pide mucho es que tengamos conciencia, más estamos en ese punto de que es una empresa de alta estrés o trabajo, tengamos justificadas las pausas y los descansos. Ah, pues mira, sí, pero damos 20 minutos, hacemos un taller de manejo de estrés, o les damos zumba, o después de la jornada hacemos ejercicios de relajación. Todas esas actividades que vayan enfocadas a mitigar o a mejorar el rendimiento físico y emocional. Entonces, por una parte nos van a pedir la justificación de las jornadas, de los tiempos, de los turnos y del personal, y por otra parte nos van a pedir cómo estamos realizando actividades de manejo de estrés, de relajación, para que la persona se pueda recuperar física y emocionalmente y pueda continuar con la jornada. Entonces, ahorita hay muchas empresas que han implementado muchos programas de relajación, de manejo de estrés, talleres, después de la jornada o dentro de la jornada, para que el personal pues, se pueda recuperar. Entonces, sí, aquí sí se van mucho en ese detalle
y tenemos que tener pues previamente toda esa documentación. Y obviamente esas acciones que vayan enfocadas a ese punto. Y lo que me preguntaban del tema de capacitación, oye, ¿y la norma qué marca de temas para capacitación? Bueno, pues te marca a nivel líder que tengas un programa de liderazgo positivo, manejo de conflictos, delegación y asertividad. Y a nivel colaborador, trabajo en equipo, comunicación y años de tiempo. Entonces, ustedes deben de integrar a todo lo que traen de seguridad, higiene o programas internos, pues un programa que vaya enfocado a estos temas en los dos sentidos y evaluar y hacer evaluación teórica y práctica si realmente lo están aplicando, porque no nada más es dar el curso. La norma nos pide estas competencias, estas habilidades, pero también tenemos que hacer una evaluación y una aplicación para que se dé conjuntamente, porque más que dar la impartición de estos temas o estas competencias, es que también se lleven a cabo en el trabajo, ¿no? Entonces vamos a tener que diseñar, formar, capacitar y evaluar. Y pues, constantemente tener las evidencias. Y el empleado pues debe de tener toda la apertura para la capacitación de esta norma, ¿no? Tenemos que tener, involucrarlo al colaborador, al curso, al taller, informarle en tiempo y en forma qué curso le corresponden, llevar toda la evidencia, porque aquí pues es algo que también se marca mucho en la revisión, ¿no? Que cuántos empleados han tenido la capacitación, la sensibilización de la norma. Entonces, yo sé que ahorita van a decir, oye, pues es que me está llenando de documentos, de papeles, porque, bueno, en algunos casos te piden hasta el diploma, oye, ¿qué constancia dice, qué diploma, qué instructor fue interno, fue externo? Entonces, ustedes saben que en materia de capacitación sí tenemos que tener, pues bien, ¿no? La lista de participantes, el temario, la presentación, si fue en línea, si fue presencial, cuántas personas asistieron. Esas evidencias en la norma y en estos temas sí nos exigen tener esos documentos. Sí, seguramente van a tener muchas carpetas allí, pero es parte de que pues la revisión pues se va en ese contexto, ¿no? Y tener una lista de apoyos externos. Hay muchas empresas y muchas fundaciones. La Junta de Asistencia Privada maneja un directorio de muchas empresas instituciones que se dedican a muchos temas, a temas de drogas, de violencia en el trabajo, de alcoholismo, que es parte de lo que juega la norma y es parte de lo que nos van a solicitar. Oye, ¿qué instituciones o qué alianzas tienes con instituciones públicas o privadas para el tema de desarrollo personal y sobre todo para gente que tiene padecimientos? Entonces, aquí desen la tarea, digo, por ejemplo, lo que es CONADIC da pláticas, lo que es Centros de Integración Juvenil da temas de manejo de prevención de drogas, lo que es fundaciones de la mujer hay muchas, y en mujeres da muchos apoyo psicológico, emocional, legal para temas de violencia en el trabajo. eh, hay muchas instituciones de todos los sentidos que tenemos que tener allí bien detectados primero, qué padecimientos tiene la empresa, graves, psicológicos y emocionales, y si no tenemos un departamento, un área, canalizarlos, que es parte de lo que pide la norma. Y ahí tenemos que darnos la tarea de buscar esas fundaciones. Muchas son gratuitas, tienen muchos buenos servicios. Digo, por ejemplo, CONADIC y Centros de Integración Juvenil tienen muchos programas internos de formación, prevención de drogas, manejo de drogas, muchos temas clínicos en tema de adicciones. Y si tengo personal que tiene ciertas adicciones, pues los tengo que canalizar. Entonces, pues desen la tarea de hacer ese directorio, esas alianzas, pláticas, sobre todo el tema de salud, higiene, de cáncer, etcétera, etcétera. Vean qué población tienen y efectivamente justifiquen, hagan reuniones, pláticas para que justifiquen este punto. Mira, tenemos un acuerdo con estas instituciones, cada 6 meses reforzamos temas de salud, diabetes, hipertensión, cáncer, tal. Entonces, todas esas actividades que van enfocadas a padecimientos focalizados, dependiendo del perfil que tengo de segmento de empleado, son más mujeres, pues trabajar mucho el tema de cáncer, de mastografía, de violencia en la casa, todo ese tema, ¿no? Si tengo muchos caballeros, pues temas muchos de salud, hipertensión, diabetes, temas de escuela de padres, no sé, todo lo que se derive, pues sí va a ser muy importante que tengamos ahí bien cómo está compuesta nuestra estadística de personal para derivar y ver qué padecimientos se están generando o detectando para poder hacer estas acciones. Y aquí plenamente tenemos que tener esas evidencias y esos documentos, ¿no? Y todo lo que ya les expliqué ahorita, pues tenemos que irlo registrando, documentando, ya sea de forma digital y físico, para que en cualquier momento, en cualquier punto que me pidan, oye, ¿qué estás haciendo en estrategia de capacitación, de formación, de sensibilización? Tengamos toda la parte de registro, porque es algo que al final del día, pues le va a interesar mucho a la autoridad, ¿no?
Y ya lo que muy importante, lo va a amarrar mucho. Yo les comentaba, aparte de la norma, es que una vez que ya el inspector llega y te revisa todo el documento, te dice, ok, necesito que me mandes, dependiendo de la plantilla, a 15 personas, de forma aleatoria. Me des un lugar privado para hacerles una entrevista confidencial. Ojo, esta no forma parte de la inspección, se maneja de manera independiente y el patrón no tiene acceso a esa información, se maneja de carácter confidencial y se maneja como un anuncio independiente a la inspección. Entonces ya mandan llamar a esas 15 personas, llega el inspector, pasa al personal y dice, a ver, ¿en qué área estás? No, pues estoy en el área de operaciones. Ok, ¿y qué te han implementado la norma? No, pues no nos han dado nada. Y ahí, si les toca un empleado quejoso, no nos han dado nada, no nos pagan horas extras, nos sobreexplotan. Bueno, ahí el inspector va a tomar nota. ¿Con qué finalidad lo marca la norma? Esas entrevistas individuales, aleatorias y a todo el personal. Y como una pequeña muestra, pues para validar efectivamente, porque a lo mejor nosotros cumplimos bien con todo lo que les acabo de detallar, pero resulta que en las entrevistas el personal no conoce la norma, no hay actividades deportivas, no hay un código de conducta, y tú dices, no, pero yo sí lo tengo. Entonces allí, en ese expediente que se lleva el inspector, que les repito es totalmente privado y no pueden tener acceso ustedes ni como patrones ni como área de RH, ya el inspector valida y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una inspección extraordinaria porque no me está cuadrando lo que me están presentando de documentos con lo que estoy viendo. Entonces puede pedir, puede tener, tiene la autoridad de poderte pedir, validar bien esta documentación, pedir a otro personal para investigar, y si investiga, ahí vienen las sanciones. Oye, pues es que me estás entregando bien, pero ya entrevisté a 20 personas y resulta que no hay nada. Entonces ahí puede ser mérito de una sanción, multa o una inspección extraordinaria. Entonces ahí les encargo mucho ese tema, ¿no? Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios. A reserva de que me manden ya sus preguntas, aquí están mis datos. Pueden mandarme un correíto, con todo gusto les mando la presentación. De cualquier forma, el área de staff también se les va a mandar. Si no les llega o tienen alguna pregunta, duda, comentario o una asesoría pues muy personalizada, que oye, apóyame porque tengo este tema, con todo gusto, aquí están mis datos, ahí está mi WhatsApp. Entonces, pues aquí puntualmente la idea es poderlos darles apoyo, seguimiento, información de mi parte y bueno, pues cualquier situación que tengan ahí en referente a la norma, ¿no? Y capacitación también. Entonces, a ver, vámonos a las preguntas. A ver, vámonos. Si están en home office, ¿se puede mandar o llamar al colaborador para las entrevistas del inspector? ¿O cómo funciona? Miren, en el home office, ustedes saben que se una reforma. De hecho, a ver si voy a platicar con las chicas del staff para ver si damos el tema de la reglamentación del trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio debe de haber un contrato donde se especifique el home office. Y sí, la autoridad tiene toda la libertad de llegar y te dice, oye, pues, tantos en home office. Ah, ok, pues dame la dirección, dame la dirección, dame la ubicación porque voy a ir a entrevistarlos. Entonces, si el inspector llega y tú dices, y enséñame el contrato, porque se pide en esa reforma que se hizo del trabajo a domicilio que el patrón tenga los datos actualizados de dónde va a trabajar. Entonces, si igual no coincide que, oye, pues es que en el contrato me dijo que iba a trabajar en Reforma 20 y resulta que voy a Reforma 20 y no está, pues allí va a haber un detalle, ¿no? Entonces, sí, la autoridad tiene todo el poder de ir al domicilio del trabajador para validar la norma. Sí, y más si todo el personal está en home office, te va a pedir expresamente que tengas actualizados los domicilios porque va a tener que hacer la inspección en campo. ¿Y qué pasa con la privacidad? Al tener un expediente médico se trata de ok. Cuando son datos, todo lo que es la parte personal, los datos personales del trabajador, médicos, clínicos, deben de estar totalmente confidenciales. Nada más debe de saberlo el paciente, que en este caso, y el doctor. Y debe de manejarse de manera muy estrictamente confidencial. Entonces, ustedes como empresa deben tener un aviso de privacidad que le hagan firmar al trabajador. Hay trabajadores que tienen padecimientos pues muy críticos, donde te dicen, oye, pues yo no te voy a compartir a ti mi información, yo voy a ir con mi médico, ok, se tiene que respetar su derecho a su privacidad, más en temas de padecimientos o temas ya muy puntuales de salud, etcétera, ¿no? Nada más sí tienen que darle seguimiento, oye, nada más notifícame, ok, ¿quieres ir con tu médico particular o quieres verlo con el seguro social? Nada más sí dame por favor, notifícame qué seguimiento tienes, cuando vas, mándame las citas para que yo aquí tenga un registro y control, y respete tu privacidad. Entonces, ahí es muy importante que tomes mucha esa medida, ¿no? Hablando de integración, cuenta las actividades que se realizan por Zoom.
Pues puntualmente, ahorita con esta pandemia, me ha tocado hacer dinámicas en Zoom. Pareciera ser que no se pudiera, lo he hecho, lo hice como un buen experimento y me resultó un buen resultado. La gente, pues, le agradó. Y sí, se justificaron. Me tocó en una inspección que cuando la chica le dijeron, oye, ¿por qué no haces actividades de integración? Ah, pues lo haces por Zoom. A ver, enséñame la pantalla, enséñame la grabación. Y se tomaron en cuenta. Ahorita la Secretaría pareciera que no, pero está poniendo muy empático en este tema, ¿eh? Que si hacemos actividades digitales o en plataformas, la finalidad es la integración que al final del día. Entonces sí la está tomando en cuenta. Por esta pandemia y por ahorita. ¿Quién sabe después, verdad? A ver rápidamente, aquí, ¿quién más? Buen día. Bueno, la presentación ya les estoy dando mi correo. La difusión de la norma debe ser permanente. Pues ya la contesté. Ok. Bueno, pues ya no hay más Licenciado, preguntas. Sí. perdón, licenciado Sergio, hay una pregunta, digamos, como que muy común. Nos comentan que si el trabajador se niega a recibir la atención, bueno, varios de los espectadores están Ah, preguntando ok. eso, Sí. ¿qué procede? Ah, ok. Me ha pasado también, ¿eh? Hay gente que dice, mira, yo no me quiero ir al médico ni al psicólogo, no quiero, o sea, se ponen un plan así como de antivacunas, ¿no? Que no se quiere vacunar, que no quiere nada de la norma, ok. Entonces, lo que hacen, lo que se está haciendo, la norma no lo marca, pero muchas siempre te dicen, ok, perfecto, habla con el área legal y dice, mira, aquí fírmame un acuerdo, si quieren después les puedo compartir el formato porque lo trabajé con una empresa. Hubo unas personas que tuvieron un padecimiento, una enfermedad, y no quisieron tratamiento, y ellos tienen un área de apoyo emocional, y digo el trabajador, no, pues yo no quiero ir a las psicoterapias, no quiero nada. Ok, entonces el área legal lo que hizo es un documento de responsabilidad, y le dijo que nada más firma este documento, lo anexo a tu expediente, y en cualquier inspección que me digan, oye, ¿por qué se negaron? Aquí tengo la carta donde la persona se hace responsable de lo que suceda, entonces allí puntualmente se marca que la persona va a ser responsable de lo que sucede. Entonces, si llega a tener un accidente, una enfermedad, un padecimiento, pues yo como empresa ya me firmó que él va a ser responsable, yo ya hice lo que tenía que hacer dentro de la norma, ayudarlo, apoyarlo, darle un seguimiento, pero si la persona se rehúsa, pues sí le hice firmar ese documento que ya es su responsabilidad. Entonces, lo que están haciendo las empresas, y me tocó, les repito, en este caso, es que firmen una carta responsiva. Y ya con esa carta responsiva la meten a su expediente, la meten a su archivo, a su expediente clínico, y ya ahí puntualmente ya, vamos a decirlo, lo marcan de carácter legal, para cualquier situación futura. Ok, y otra pregunta derivada de esto, dicen, ¿quién debería de pagar? ¿El patrón o el trabajador? Pero pagar qué, perdón. Si decide, si se niega a recibir la atención por parte de la empresa y él la toma de manera independiente. Bueno, aquí puntualmente es una obligación del patrón, pues a través del seguro social, pues darle el servicio, no puntualmente que pague, ¿no? Y si no tienen seguro social, pues canalizarlo a instituciones públicas o privadas que se dediquen al padecimiento. Entonces, puntualmente el patrón tiene que darlo como una obligación laboral, ¿no? Pero sucede que si no tiene la capacidad, pues sí debe de canalizarlo a instituciones que estén derivados a esa situación. Pero es una obligación del patrón, pues darle toda la parte de servicio médico, psicométrico y ahora sí que emocional, y si no, pues ahí la norma marca esa opción, que se canalice a una institución. Ok, muchas gracias, maestro. Y por otro lado, también, bueno, vimos una pregunta de igual manera común o que lo hacían la mayoría de las personas. ¿Recomienda mezclar el cuestionario de la NOM 035 con la encuesta de clima organizacional? También preguntaban que en qué parte de la norma se especifica que la parte de hacer, bueno, elaborar un clima organizacional es obligatorio. Ah, ok. Es una recomendación, no es una obligación. Se recomienda que después de que se implementó la encuesta se haga un clima laboral o un DNC. Es una recomendación que hace la norma, no lo maneja como obligatorio. Ahora, yo siempre les digo que lo hagan de manera obligatoria porque de repente cae mucho a la jurisprudencia del inspector. Entonces, como no lo dice que es obligatorio, el inspector te dice, puede caer que te diga el inspector, no, pero sabes que sí, yo quiero que hagas el DNS. Entonces, yo, para evitar ese tipo de inconsistencias, porque luego también recordemos que los reglamentos y las normas de repente tienen ahí sus lagunas, se dice la norma que se recomienda, pero yo sí les pido que lo realicen por dos temas. Uno, para no tener conflictos con el inspector, y dos, porque nos ayuda a validar que realmente cuáles son las áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. Entonces lo maneja, si quieren mándenme un correíto y les mando el copy paste donde viene, que es como una recomendación que se hace.
Ok, y bueno, finalmente Felipe, el licenciado Felipe Zugarramurdi nos pregunta, ¿podemos contratar una unidad de verificación? ¿Ya hay? Ah, claro que lo mencionas. Sí, a ver, la norma te dice que toda la encuesta, todas las estrategias todo lo que vimos hoy en este webinar, lo tiene que hacer el área de recursos humanos. Si el patrón o el área de RH no tiene la capacidad, no tiene la capacitación o no tiene la gente especializada en este tema, porque créanme, para este tema hay que especializarse, la empresa puede optar por una unidad de verificación, que son consultorías que se dedican a implementar la norma. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, mira, yo no tengo tiempo ni espacio, mejor le llamo a la unidad verificadora. Y hay muchas unidades de verificadoras que son consultorías que se enfocan a implementar la norma de cabo a rabo, ¿eh? Te llegan, te hacen todos los formatos, claro, te cobran tus buenos honorarios, ¿verdad? Porque te hacen toda la implementación, te dan asesoría, consultoría, capacitación, cumplimiento, y ya hay consultorías que me ha tocado ver que hasta te dan una hoja que si te llegan a ver una inconformidad, ellos pagan la multa y todo. Bueno, pero ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que validar en la Secretaría de Trabajo, meterse a la página de la Secretaría de Trabajo y verificar que esa unidad verificadora o esa consultoría esté registrada en la Secretaría de Trabajo. Porque si ustedes, me ha tocado ver también que hay consultorías que dicen, no, no te preocupes, yo te hago todo, soy una unidad verificadora. Y el patrón o el recursos humanos no validó ese registro, no, la unidad verificadora que esté registrada en la Secretaría de Trabajo te va a dar un dictamen. Ojo, dictamen de que ya se implementó la norma, ¿no? Que también va a estar la jurisprudencia del inspector. Entonces, si esa unidad verificadora no está dada de alta en la Secretaría de Trabajo, no está registrada y no tiene clave de registro, porque luego también depuran a aguas, porque si dicen, mira, aquí está mi registro, pero resulta que en la fecha en la que te hizo ya se dio de baja, entonces tiene que estar actualizando la información. Y esa unidad verificadora sí te va a dar un dictamen de la implementación. Ahora, cuando llegue el inspector, te va a decir, no, pues, ¿qué quieres? Contratar a la unidad inspectora. Él va a validar que la empresa esté registrada, que esté validada y que en el tiempo que te la aplicó, estaba dado de alta en la escritura de trabajo. Okay. Y ese dictamen que te da tiene una vigencia de 2 años. Ese dictamen de la unidad verificadora no te exime de una inspección. Porque luego te dice, pues ya aquí está el documento, y me dijo, ok, eso va a ser un complemento, te puede decir el inspector, ok, qué bueno que te apoyas de la unidad de verificación, pero yo necesito validar toda la parte documental. Entonces, pues, gracias, qué bueno que me lo dijiste. Y ahí también va a verificar, si esa unidad verificadora no tuvo esas fallas, el dictamen va a ser invalidado. Entonces, sí, la norma te establece que puedes utilizar las unidades verificadoras, pero sí te maneja esos lineamientos, que esté actualizada, que esté dada de alta, que tenga el registro, que tenga la clave y que ese dictamen tenga ciertos parámetros y que tengas la capacidad si tienes la capacidad de hacerlo, económica, porque sí, las unidades verificadoras, sí, en esta norma, sí se sirven con la cuchara grande. Si llegan y te dicen, no, no te preocupes, yo en una semana te implemento la norma. Ya si llevas 3 años de no hacerla, no te preocupes, yo te la implementé. Y como ya tienen todos los formatos y todo, pues, el sistema y todo, pero ¿qué pasa? Que de repente, pues, no están en cumplimiento y allí puede ser un arma de doble filo. Entonces, sí hay que verificar esos datos y si no, si tienen la capacidad económica y no tienen el tiempo ni la especialización, son muy buenas, hay muchas que son muy buenas, pero sí hay que tomar en consideración los lineamientos que marca para este tema, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra pregunta, Maribel Vélez. ¿En qué momento se hace todo esto cuando es una empresa nueva que se está empezando a formar y pretende tener de 30 a 40 empleados de arranque en todos los niveles? Bueno, una vez que arrancó la empresa, hay que esperar que se dé una antigüedad de 8 a 12 meses para poder implementar la encuesta, porque ya en una antigüedad de 8 meses ya la gente ya convivió, ya platicó, ya se conoce laboralmente, tomando en cuenta que la empresa se acaba de constituir y el personal es nuevo, entonces hay que esperar de 8 a 12 meses para poder que la gente madure en sus procesos de cultura de trabajo y que ya la gente que ya, si la quieren implementar, bueno, a los 8 meses o a los 12 meses, se puede hacer la encuesta, porque ya la gente ya tiene un marco de referencia de las preguntas que se hacen dentro de la encuesta. Entonces, se recomienda entre ese promedio de tiempo. Ok, muchísimas gracias, maestro. Pues no sé si nos dio oportunidad de una pregunta más o ya finalizamos la sesión. Hay muchas preguntas, bueno, también felicitaciones. Muchas Y gracias. bueno, y también hay personas que lo quieren conectar con usted de manera individual. Bueno, los datos igual están en pantalla. Y una vez que se compartan las constancias, también se les va a hacer llegar el material del maestro Sergio Fragoso.
Sí, es correcto. Sí, márquenme, digo, ahorita aquí nos están apoyando. Importante también, ojo, pidan constancia. Yo generalmente a veces les doy una constancia porque algo que sí, qué bueno que lo comentas, y sí puedo seguir con las preguntas, no tengo problema. El responsable de la implementación debe tener un curso, un taller, una constancia, porque es algo que también piden los inspectores. Te dicen, a ver, ¿y tú, quién implementó la norma? No, pues que la implementó yo la implementé, ok. ¿Y qué cursos capacitas? ¿Qué te avala que tú la implementaste? Ah, pues porque tomé un curso, un taller, un seminario. Entonces, si pidan las constancias, me la pueden pedir a mí, o se la pueden pedir aquí a la compañera, como sea, pero tengan que tener un justificante. Mira, tomé un webinar, tomé un taller, un seminario, no soy especialista, pero tengo los lineamientos, entonces sí es importante que tengan una comprobación de conocimiento de la norma, más si se enfocaron a implementarla, ¿no? Entonces, aguas por ahí, ¿no? Sí pidan la constancia, por favor. Ahora sí, ¿qué más preguntas tienes por allí? Una más, ¿Sí? una más, una más. No, 3 más o 5 más. Ok. Digo, son 11:20, terminé en tiempo y en forma. Digo, todavía Sí. tenemos media hora para preguntas y respuestas. Ok, perfecto. Muchas gracias. A ver, elijo. A ver, Gabriela Pérez Landín, ¿es válido usar nuestros mecanismos internos que ya tenemos para evaluar clima y DNC, solo adecuando algunas preguntas que vienen en la NOM 035 o estrictamente deben ser las que vienen en la NOM 035? Es que son 3 temas totalmente independientes. La encuesta 035 ya tiene ciertos parámetros, ya no le puedes ni mover, ni quitar, ni nada. Ya viene estandarizada la 035. El clima y el DNC sí lo podemos manipular. Ustedes recuerden que, bueno, un DNC, pues hay muchos métodos de DNC, hay muchos métodos de DNC. Y si gusta, voy a tener un diplomado de capacitación donde vamos a ver cuáles son los métodos de DNC. Ahí los invito por si quieren información. Puedes utilizar varios métodos de DNC y el clima laboral se hace con diferentes variables. Eso sí los puedes manipular, eso sí los puedes elegir. La encuesta 035 no, esa ya viene a cajón, ya estandarizada y esa la tienes que respetar. El DNC y el clima lo puedes adaptar a tus necesidades. Va a depender mucho el enfoque que tengas, ¿no? Pero la encuesta sí ya, esa sí no se puede mover mucho porque tiene parámetros técnicos muy establecidos. ¿Por qué? Porque arroja la matriz, recuerden la matriz que les mandé de rojo, amarillo, como ya está parametrizada, no se pueden mover esos parámetros porque ya, perdón, ya te arroja automáticamente la matriz. Por eso no se puede modificar, pero el DNC y el clima sí. Muchas gracias. Esta pregunta igual es interesante. La norma pide la difusión de los resultados. ¿Cómo hacer eso sin que cause un impacto negativo en los trabajadores? De Karina Pérez. Pero, qué bueno que lo preguntas, también es un punto crítico, ¿eh? Después de que aplicas la encuesta, la norma te exige que des difusión de los resultados. Y aquí yo cómo lo he manejado, pues obviamente, pues yo hago 2 sesiones, una a nivel directivos y ejecutivos, donde les explico, miren señores, salimos mal en esto, hay que trabajar capacitación, entrenamiento, formación, etcétera, etcétera. Y sí, con ellos, sí les doy la radiografía de los puntos, ¿no? Y a los colaboradores les digo cuáles las acciones que se van a llevar a cabo, porque ojo, aquí la norma te pide que dé los resultados y que des acompañado qué es lo que vas a hacer, porque hay mucha gente que dice, bueno, hice la encuesta, pero nunca me dicen qué pasó, nunca me dicen qué van a hacer. Entonces, para manejarlo políticamente hablando y cumplir con la norma, yo lo que manejo es darle los resultados a los directores junto con el plan de acciones y a los colaboradores darles muy someramente cuáles fueron los resultados y cuáles son los planes de acción. Al trabajador lo que le importa mucho o lo que vale mucho es, bueno, ok, si estoy mal en comunicación, trabajo en equipo, hay muchos conflictos. Ok, y tú en esta encuesta, ¿qué me vas a ayudar? Ah, pues vamos a tener un programa de integración, trabajo en equipo, vamos a tener un taller de manejo de conflictos. Entonces, sí puedes mostrar los resultados y ya a la par, qué es lo que vas a hacer como departamento, como capacitación, para que el personal se quede más tranquilo, ¿no? Y sí, suena difícil y a veces es un trago amargo que la gente se tiene que, porque cuando enseñas los resultados de que están mal en tal, pero lo acompañas con una acción positiva, créeme que la gente se va más tranquila y tiene menos magnitud de impacto de un mal resultado. Ok, perfecto. Muchas gracias. La última, déjeme elegir alguna,
porque hay muchas, pero algunas usted ya las aclaró. Déjeme ver de las últimas para que todos sean tomados en cuenta. Ahora, aprovechando un poquito el espacio, ustedes Sí. como empresa manejan software de psicometría, de evaluación de desempeño. Entonces, por favor, yo les pido mucho que, digo, yo no tengo sistematizados esos procesos, entonces aquí me gustaría que también se acercaran con aquí nuestra patrocinadora, porque ellos venden software de evaluación de desempeño, de competencias y de evaluaciones de personal. Entonces, si compran un software, nos va a ayudar mucho a resolver la vida y vamos a trabajar en dos sentidos. Nos va a ayudar a identificar el potencial, las áreas de oportunidad y por otro lado también nos va a ayudar en cumplimiento de la norma, porque también es algo que también pide mucho la inspección. Oye, ¿cómo estás evaluando el desempeño? ¿Cómo estás evaluando las competencias? ¿Cómo estás evaluando la psicometría? Entonces, aquí esta empresa que me invitó a este webinar, que es la compañera que me está apoyando, también pídale cotizaciones, pídale, oye, enséñame tu software, hazme un demo, porque esto va acompañado del cumplimiento también de la norma, ¿eh? Entonces, perdone por comercial, pero sí es importante que también lo tomen en cuenta, ¿no? Que hay que apoyarnos de herramientas tecnológicas para estos puntos, ¿no? Y aquí, pues, lo que es FH, pues tiene buenos sistemas, ¿eh? Muchas gracias. María Magdalena Puente nos dice, si el trabajador asciende a un nuevo puesto, ¿se debe realizar nuevamente la encuesta? Un nuevo puesto. No, si la persona ya tiene antigüedad en la compañía. Si la persona ya tiene una antigüedad de 8 a 12 meses y ya aplicó para la encuesta y lo promoví al año, ya no es necesario que le aplique. La encuesta nada más se aplica una vez y se aplica nada más al personal de antigüedad. Entonces, en este caso, pues si se me promovió al año, o después de que ya se le aplicó a los 2 meses anteriores, ya no aplica de nuevo la encuesta. Ok, perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, licenciado Sergio. Ya con esto damos por finalizada la sesión. Les agradecemos igual a todos nuestros asistentes. Gracias por acompañarnos a este webinar tan interesante, tan importante, como es el tema de la NOM 035. Y bueno, por supuesto, el conocimiento que usted, maestro, nos está transmitiendo. Toda la gente, bueno, está muy contenta. Y pues esperamos verlo en el tema el tema que nos mencionó de la reforma laboral acorde al tema de home office. Pues, el tema laboral, sí, hay que reglamentarlo. Ahorita como estamos volviendo al home office todos, ¿verdad? Por este virus, sí es importante que conozcan bien la reglamentación en temas de cuáles son los lineamientos para bueno, la ley le llama trabajo a domicilio, no lo vamos a encontrar como home office. No, Lo decimos aquí en el argot, ¿verdad? Pero es claro. importante que conozcan esa reforma porque sí, también pueden llegar a una inspección por trabajo a domicilio y si no tenemos bien los lineamientos nos pueden multar, ¿ok? Y bueno, Ok. aprovechen ahí, cotizar, por favor, apóyense mucho, venden buenas pruebas psicométricas, parte de la norma es evaluar mucho psicométricamente al personal, a los de nuevo ingreso y para promociones, entonces apóyense mucho de aquí de América, ella les va a dar un buen precio especial, ¿verdad? Supongo yo, Claro y que sí. coticen para que tengan esta herramienta. Ok, Y pues muchas muchas gracias gracias. muchas gracias por las felicitaciones, muchas gracias. Que traté de ser lo más preciso, conciso y práctico. Y seguramente yo sé que están llevando mucha tarea, América. Están llevando muchísima tarea. Sí, nos dejó pensando realmente, ¿no? Para darle continuidad a esto de la NOM 035. Ok, pues muchas gracias, gracias a todos nuevamente y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo a todos, excelente día. Promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Como plataforma líder del mercado en psicometría, integra su catálogo de pruebas NOM-PW. Con nuestra herramienta podrás realizar la evaluación de factores de riesgo psicosocial, acontecimientos traumáticos severos y el entorno organizacional de tus colaboradores. Obtén el reporte de manera instantánea y de forma ágil. Evita multas. Recuerda, un entorno laboral favorable incrementa la productividad de tu organización.